Este capítulo amplía el procedimiento de la purificación de las personas que se volvían impuras por tocar un muerto. Frecuentemente se nos había dicho que una persona que había tocado un cadáver quedaba impura por 7 días, pero el ceremonial de su purificación queda descrito acá en este capítulo. Vamos a ver que aunque ya no se aplica esta ley ceremonial hoy, aún guarda principios fundamentales para nuestra purificación del pecado. Pues se escogía una vaca joven o una novilla de color alazana, dice unas versiones, otras dice rojiza, sin defecto. Este animal se degollaba afuera del campamento y desde ahí se rociaba 7 veces en dirección, la sangre de la vaca se rociaba 7 veces en dirección de la parte frontal del tabernáculo. Después se procedía a quemar totalmente la vaca, añadiéndole ramas de cedro, hisopo y una tela escarlata. Después de quemarse con estos elementos añadidos, las cenizas eran juntadas en un lugar limpio y se echaba un puñado al agua que serviría para lavar a las personas inmundas y así pues quedarían purificadas. La vaca rojiza y su sangre eran un símbolo de la purificación que Jesús nos dio también fuera del campamento, allá en Jerusalén. Es decir, Él murió fuera de Jerusalén cuando se dio a sí mismo por nosotros. Jesús se hizo cadáver para devolvernos una nueva resurrección a vida eterna. Antes éramos cadáveres por causa del pecado, pero ahora gozamos de la libertad del pecado y a la vez formamos parte de su campamento, la iglesia. Ahora tenemos vida. Y la vida nada más se recibe de Cristo Jesús. El cedro puede simbolizar también la cruz del Calvario donde Jesús dio su vida por nosotros. Esta madera de cedro y el hisopo eran símbolos de purificación en la antigüedad. Ellos le atribuían, los antiguos, tanto al cedro como al hisopo, varias propiedades medicinales. La hebra escarlata hacía juego también con el color de la vaca. La madera de cedro o las ramas de cedro era considerada como un emblema de fragancia e incorrupción. El hisopo como un símbolo de purificación. El color escarlata era un símbolo del pecado, según Isaías 1:18. En los tres elementos había entonces una referencia simbólica al derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, según nos comenta acá el comentarista bíblico en la página 902, tomo 1. ¿Para qué se usaba el agua de la purificación que contenía estas cenizas de esta vaca, el cedro, el hisopo y la escarlata? ¿Para qué se usaba? ¿En qué momento? Primero, se aplicaba a toda persona que había tocado o que había estado cerca de un cadáver, como ya se dijo. Una persona pura debía tomar el agua de la purificación y entonces rociarle al impuro en el tercer día y en el séptimo, y así quedaba limpio. Pero también, si una persona moría en su tienda, también la tienda o la carpa quedaba impura y todo lo que había dentro de la tienda también había quedado inmundo. Por tanto, una persona pura tomaba el agua de la purificación y rociaba con esta agua de toda la tienda, sobre los muebles de la tienda y sobre las personas que ahí estuvieron, con el fin de purificarlos, y al séptimo día entonces ellos también quedaban purificados. Este rito nos enseña la importancia de la sangre de Jesús, que solo es importante cuando se aplica en nuestras vidas. Notemos que la sangre de la víctima no tenía efecto alguno hasta que se aplicaba sobre la persona impura. De la misma manera, la sangre de Cristo fue abundante para todos, pero solo podrá salvarse el que se apropia de ella y la aplica a su vida para alcanzar perdón por sus pecados. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el verso tiene una segunda parte, la cual contiene la condición única que hace o produce el efecto en el ser humano de forma individual, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo es suficiente para todo el mundo. Abarca el perdón de todo pecador y todo ser humano. No obstante, no basta con que Cristo haya muerto. Dicha sangre debe ser aplicada en nuestra vida en el momento de aceptarlo como nuestro Salvador. En eso tristemente muchos se están equivocando hoy día cuando dicen que Jesús va a salvar a toda la humanidad
porque murió por toda la humanidad. Por supuesto que Él ya salvó a toda la humanidad, porque hizo una provisión universal. Pero esa salvación no la impone, no la obliga. Es para todo aquel que en Él cree, dice el versículo. Por eso en Apocalipsis Jesús aparece como llamando a la puerta. Y entonces Él dice claramente, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Notemos la condicionante, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Tristemente, es muy lamentable que muchos son llamados y muy pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que abren la puerta, los que se apropian de la sangre de Jesús. Es triste que la Biblia diga que hay trigo, pero también cizaña. Hay ovejas, pero también cabritos. Al final del tiempo habrán vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, redimidos e impíos. O sea, al final del tiempo, cuando la puerta de la gracia se esté cerrando, habrán dos grupos de personas muy bien identificadas, no 3 ni 4, sino solamente 2. Y yo te pregunto a ti, ¿en qué grupo tú vas a estar? Eso se define hoy. Ahora que tú tienes tiempo, debes venir a Cristo Jesús, entregarle tu vida a Él, porque Él te está llamando a la puerta. No olvides que muy pronto esa puerta se habrá cerrado. Y es ahora cuando Él está ahí. Y si tú abres la puerta, entonces dice Jesús, entrará a tu vida y te concederá la salvación, que Él la ofrece gratuita, pero jamás la impone. Que Dios te bendiga.